estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Muy buenos días, muchas gracias, Marco. Buenos días, Alfredo. Buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. El día de hoy vamos a hablar de la telofobia. Atelofobia. Atelofobia. ¿Qué es la telofobia? La telofobia, bueno, está clasificada dentro de los trastornos mentales, dentro de lo que es el libro que se utiliza en psiquiatría, que es el DSM-5, y es un instrumento que contempla a la atelofobia como una fobia, es decir, es una tensión clínica, y no es más que simplemente el miedo a la imperfección. Este es un tema que se puso de moda ahora con la presentación de la película de Barbie, porque quienes ya tuvieron la oportunidad de ver la película, y digo, no vamos a hablar de la película, pero es importante esta película porque en un mes ha recaudado aproximadamente $1,000 millones a un mes de su estreno, e incluso ha rebasado las expectativas de películas de superhéroes como Iron Man. Pero lo interesante de esta película es que toca un tema que siempre ha existido y que la gran mayoría de las personas no le dan la importancia, que es la telofobia. La telofobia es el miedo a la imperfección. Es una obsesión irracional, es una obsesión por lo que es la perfección. Y la perfección no solo en lo físico, sino también en cualquier ámbito de la vida personal. La telofobia es muy peligrosa porque definitivamente como trastorno mental lleva consumo de sustancias e incluso... ¿Todo trastorno mental te lleva al consumo de sustancias? Sí, claro. ¿Sí? Sí, de hecho, el trastorno mental, más bien, bueno, sí, cuando hablamos de adicciones, nosotros los adictólogos hacemos ver que la adicción, ya sea al alcohol, alguna actividad o inclusive a las personas, la famosa codependencia, es la punta del iceberg. Es decir, es la sintomatología. El problema de las adicciones, como Bill W. lo dijo en los años 30, siendo alcohólico y sin conocer del tema, las adicciones es un problema de males mucho más profundos. Entonces, hoy sabemos que un detonante del consumo de sustancias y de las adicciones, es decir, lo que propicia las adicciones, tiene que ver con temas de comorbilidades. Es un tema multifactorial, pero uno de ellos es con tema de comorbilidades. Y la telofobia no se escapa. Es decir, quien padece la telofobia, y podemos poner un claro ejemplo así rápido, las modelos o los modelos. Son personas que tienen un miedo irracional a lo que es la imperfección y ellos se concentran sobre todo en la parte física. Pero también, por ejemplo, la telofobia la pueden padecer los políticos y es un miedo a la imperfección no en su manera de gobernar, sino tiene que ver con lo que ellos quieren conseguir, con sus expectativas. La telofobia es un tema psicoemocional, es un tema psicosocial, es un tema que lleva inmerso mucha depresión, lleva inmersa mucha ansiedad, repito, es una ansiedad irracional que obviamente te lleva a la patología como tal. Es un trastorno emocional que padece Barbie y que obviamente está en nuestro medio. Y cómo identificarlo. Pues estamos hablando que son personas que tienen una baja autoestima, son personas que tienen una ansiedad y una depresión a todo lo que da. Y recordemos que la ansiedad y la depresión es la puerta de entrada al consumo de sustancias y por consiguiente a padecer una o varias adicciones en el momento de la vida de alguna persona. La telofobia es peligrosísima porque incluso puede encender los focos rojos en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, las jovencitas que quieren ser modelos. Y entonces de ahí que también vaya acompañada con otras comorbilidades como la anorexia, como es la bulimia. La telofobia, estamos hablando que está considerado como una de las fobias en el DSM-5 y ¿cómo se puede tratar? Bueno, de entrada se tiene que ir con un profesional de la salud mental, estamos hablando del psicólogo, en su caso psiquiatra, y aquí lo que se sugiere es rodearte de personas que te acepten tal y como eres. Se sugiere también que las personas se propongan metas racionales, que el cumplimiento de estas metas sean cumplibles. Porque si tú de entrada vas a imponerte una meta que sabes que es incumplible, pues obviamente de ahí que vaya a haber esta parte del estrés, por consiguiente la ansiedad, la depresión,
y generas ese miedo a la imperfección, es decir, la telofobia, todo lo que da. También tiene que ver el que se haga un análisis interior compasivo, es decir, no ser tan crueles con nosotros mismos en nuestra forma de ser. Es importante también establecer los límites por lo perfectible o lo perfecto, que aquí estamos hablando que son parámetros muy ambiguos, porque cada persona tenemos conceptos muy diferentes de lo que sería lo perfecto, lo perfectible, o en concreto lo que es la belleza. Lo que para ti puede ser bello, hermoso, para otras personas no. Entonces, es un problema, repito, es un trastorno emocional complicado, y no está considerado dentro de las fobias más comunes. Las fobias más comunes, pues, pudiera ser la que tiene que ver con los entornos, como por ejemplo el miedo a volar. Y aquí hay un dato bien interesante. ¿Sabían ustedes que solo el 5% de las personas que se suben a los aviones no tienen este problema de miedo 5%. a volar? Solo el 5% es lo que se cree. Al menos es un dato estadístico que llevan a cabo las aerolíneas. Conclusión, pues todos en algún momento, claro que tenemos una fobia. Está, repito, el entorno, está también a los animales, o también la que tiene que ver con la sangre, que estamos hablando de la velonefobia, que esta es la más peligrosa, porque tiene que ver con ese temor irracional a las agujas, a los cuchillos, a todo aquello que te pueda producir, llevar el ver sangre. ¿Cómo un ser humano, una persona puede tener una fobia? Es decir, ¿es algo predispuesto en la genética? ¿Sucede por un accidente? ¿Sucede por un entorno? Tiene que ver... ¿Netamente al azar? No, no es al azar. El fondo de las fobias tiene que ver con los miedos que tú tienes hacia algo o hacia alguien, porque la fobia no solo tiene que ver hacia con las cosas o las personas, también tiene que ver con, obviamente, tu entorno. Y esto es un tema 100% emocional, es un tema interior y que tiene que ver, repito, por ejemplo, con la baja autoestima, con la ansiedad, con la depresión. Es decir, es definitivamente psicosocial, y que nos generamos estos miedos irracionales y recurrentes por un tema de inseguridad. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias y pues nos vemos el próximo martes. ¿Y te parece que reiteremos la invitación para la audiencia que nos compartan si tienen algún tema en particular que puedas desarrollar? Así es, recordemos que el tema es encaminado siempre a la salud mental y a las adicciones. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, muchas gracias y prácticamente casi buen inicio de semana. Igualmente, mi estimada, que vamos a ir a una pausa y regresamos con mensajes.